Hola, mi nombre es Berenice y soy directora administrativa de Educa. Hoy estamos en Babson College para poder visitar el campus. Babson está ubicada en la ciudad de Wellesley, en Massachusetts, Estados Unidos. Fue fundada en 1919 y actualmente es la mejor universidad para emprendimiento. Acompáñenme a visitarla. Desde que abrió sus puertas, la Universidad de Babson ha estado totalmente comprometida con la enseñanza empresarial y la promoción del espíritu emprendedor como motor para el cambio y el progreso. Babson es un verdadero referente en este campo. Y esto está avalado también porque por más de 25 años ha sido reconocida por US News, una empresa que se encarga de rankear a las universidades y es una de las más importantes acá en Estados Unidos, en el primer puesto tanto en pregrado y en MBA para lo que es emprendimiento. Patricio, tenemos que convertirnos en empresarios. ¿Eso va a doler? Como parte esencial de su renombre en emprendimiento, los estudiantes de Babson no se pueden quedar atrás y actualmente organizan el Foro de Emprendimiento de Babson, que es el foro más grande a nivel mundial organizado por estudiantes. Ahora sí, empecemos nuestro recorrido con uno de los edificios más emblemáticos de Babson, el Schlesinger Innovation Center. Este edificio alberga el laboratorio, en donde los alumnos de primer año llevan el curso de Fundamentos de Emprendimiento. Este es un curso obligatorio, por ello el 100% de los alumnos lo debe de llevar. En este curso los alumnos van a crear, desarrollar y armar una empresa junto con la ayuda de 2 profesores, que compartirán su experiencia en áreas claves como marketing, finanzas y contabilidad. Lo emocionante es que la universidad respalda esta iniciativa, ofreciendo hasta $9.000 de capital a los equipos para impulsar sus proyectos empresariales. Después de que acabe el año, todos los alumnos van a tener que liquidar sus empresas y todas las ganancias son donadas a una causa social de la zona. Este curso no es solo un desafío emocionante, sino que también ilustra el compromiso de Babson con el espíritu emprendedor y la responsabilidad social. No es de extrañar que graduados notables, como por ejemplo el cofundador de The Home Depot o de Zumba Fitness, han salido de Babson College. Siguiendo con nuestro recorrido, conozcamos el Weissman Foundry, un edificio relativamente nuevo que tiene maquinaria de punta. En este edificio, estudiantes ya sea de Babson o de colegios aledaños como Olin o Wellesley, pueden venir aquí a probar sus ideas de negocio. En este edificio van a poder prototipar desde pequeños artefactos electrónicos hasta poder crear toda una línea de ropa nueva. Las ideas generadas aquí a menudo encuentran su camino en programas como Shark Tank, y ya hemos tenido algunos proyectos que han ido ahí, como por ejemplo Dart Drones y Bra. My company, Brew. I'll give you the 50K for 30%, and I want to know now. Yes. El edificio que ven acá atrás mío alberga el Babson Commons y la biblioteca Horn. En el Babson Commons podemos encontrar el Centennial Café o el Cutler Center. Este centro es súper importante para los estudiantes debido a que pueden sacar certificaciones de Bloomberg. Y este es un aspecto fundamental, ya que el 20% de los graduados trabajan en algo relacionado a finanzas. En el segundo piso se encuentra la biblioteca Horn, donde los primeros niveles están destinados al estudio en grupo y a medida que ascendemos encontramos un ambiente más propicio para el estudio individual. Algo súper interesante de esta biblioteca es que cuenta con un sistema de préstamos, entonces los alumnos pueden prestarse libros de otras bibliotecas de la zona mientras que se encuentran aquí. La creatividad y la innovación son aspectos fundamentales en Babson debido a su enfoque en el emprendimiento. Es por eso que en la universidad se enseñan negocios mezclados con ciencias y también con artes liberales. Aquí en Sorenson Center for the Arts, Babson busca implementar esta cultura de arte en el campus dando diferentes presentaciones de danza, de música o proyecciones de cine. Nos encontramos en Kerry Murphy Healy Park. Y como pueden ver, esta plaza está rodeada por banderas de todo el mundo, así como un gran globo terráqueo. Este diseño representa la diversidad de la comunidad estudiantil de Babson, ya que actualmente el 28% de sus alumnos son internacionales. Este es un factor fundamental para algunos de los chicos que deciden postular a esta universidad, ya que quieren trabajar e interactuar con personas de todo el mundo para poder generar una gran red de contactos. Cabe destacar que en su momento, este globo terráqueo fue el más grande de todo el mundo y si bien ya no tiene ese puesto, sigue estando dentro de los primeros. El establecimiento que ven acá atrás mío alberga 2 cosas, el Sorenson Visual Arts Center y el Trim Dining Hall.
El Trip Dining Hall es el comedor principal de Babson College y cuenta con un buffet tradicional con muchas variedades de opciones. Y además tiene estaciones sin alergenos para los alumnos. Si bien acá los alumnos residentes de Babson College tienen que tener un plan de comida, ellos pueden tener la flexibilidad de ver cuántas comidas al día quieren tener. Además, cuentan con bonus meals y dining dollars que les permite poder consumir en diferentes establecimientos alrededor del campus, como lo puede ser Dunkin' Donuts o All In Café. ¿Sabías de que por más de que busques y busques una Coca-Cola dentro del campus de Babson, no vas a poder encontrarla? Esto se debe a que Pepsi es patrocinador de Babson, ya que su ex-CEO, el ex-CEO de PepsiCo, Rob Enrico, es ex-alumno de Babson que fue graduado en la promoción de 1965. Vaya, eso explica muchas cosas. Y hablando de exalumnos, déjenme presentarles el Black Center for Entrepreneurship. Este centro lleva el nombre de Arthur Blank, que es ex-alumno de Babson y también es cofundador de la Home Depot y actual propietario de la Atlanta Falcons. Este centro hace un par de años también lanzó una maestría enfocada netamente en emprendimiento y muchos alumnos vienen acá para poder probar sus ideas y ver qué cosas nuevas pueden hacer. Uno de los sellos distintivos de Babson College es el apoyo y asesoría que le dan a sus estudiantes. En el edificio que ven acá atrás, el Hollister Hall, los estudiantes pueden encontrar diferentes departamentos en donde los van a asesorar y los van a ayudar. Les van a dar servicios de carrera y también tienen una red de contactos con diferentes empleadores para poder colocar a sus estudiantes una vez que estén graduados. El edificio que ven acá atrás mío se llama All In Hall y alberga la Facultad de Posgrado de Negocios y Emprendimiento, la Oficina de Admisiones para Alumnos de Posgrado y también el Instituto Lewis, un instituto enfocado en la innovación social, ya que buscan generar agentes de cambio que puedan, a través del emprendimiento, ayudar con ciertos desafíos sociales y económicos. El centro que ven acá atrás mío es el complejo para poder hacer deporte. En este complejo los alumnos tienen pesas, tienen una sala de ciclismo, una sala de TRX, pueden correr y diferentes actividades. Babson como universidad pertenece a la División 3 de la Liga Nacional y cuenta con 22 equipos universitarios. 11 de ellos son de mujeres y 11 de ellos son de hombres. Nos encontramos en Park Manor. Como pueden ver, este parque está rodeado por 4 edificios que son residencias estudiantiles. Estas residencias estudiantiles más que nada están enfocadas para alumnos de primer año. Todas estas zonas verdes que vemos aquí son súper importantes para los alumnos porque es donde vienen a relajarse, a estudiar, a jugar frisbee, por ejemplo, o a poder aprovechar este clima que está tan rico. Además, dentro de las residencias, ellos van a estudiar, tienen zonas sociales también para poder, por ejemplo, tener eventos y poder compartir un buen rato con sus roommates. Detenemos un ratito el tour porque hicimos un nuevo amigo. Ahora sí, continuemos. Nos encontramos en Lander Admission Center. Aquí es donde van a revisar todas las postulaciones de los alumnos, los ensayos, el perfil, ver cómo están sus notas y ver que justamente el alumno vaya acorde al perfil del estudiante que tienen aquí en Babson. Más o menos la tasa de admisión es del 22% y cada una de las promociones son como de 650 alumnos. La capilla de la familia Glavin alberga el centro de religiones. Esta capilla no tiene ninguna denominación religiosa, por lo que puede ser utilizada para la misa de los domingos, el Shabbat de los viernes, oraciones musulmanas, para lo que quieran los alumnos y de acuerdo a las religiones que cada uno tenga. No nos podíamos ir sin conocer la librería de Babson College. Aquí podemos encontrar diferentes artículos con los logos de la universidad, ya sean poleras, tazas, termos por ejemplo o hasta gorros. Además, los estudiantes pueden encontrar libros que van a tener que utilizar a lo largo de su carrera. Este castor que vemos aquí se llama Biz y es nieto de Tim, la mascota de MIT. Esto se debe a que Roger Babson, el fundador de Babson College, es exalumno de MIT y al fundar Babson quiso traerse la mascota y oficializarla. Muchas gracias por acompañarnos en visitar el campus de Babson College.
Si quieren saber cómo pueden ser admitidos a una universidad como esta, no duden en contactarnos y también en suscribirse para poder ver nuevas novedades. ¡Hasta la próxima!